Hola jóvenes, muy buenos días a todos. Siempre esperando que se encuentren muy bien. Inicio, pues estamos también para poder comenzar un nuevo tema. Les compartiré lo que tenemos ahí preparado para esta ocasión. El tema es movimientos sociales en la actualidad. Vamos a comenzar proponiéndonos este interrogante: ¿qué son los movimientos sociales? Pues ahí tenemos, en la actualidad son actores protagonistas en el mundo también, por sus prácticas colectivas que buscan el cambio social y reinventar el quehacer político. Otra cuestión quizás importante sería que ellos pretenden las acciones concretas y discurso político de fondo que se unen en la vida de los movimientos sociales. Esto también nos lleva a conocer que los movimientos sociales, fíjense ustedes, son numerosos y representan intereses de las mayorías. Por eso tienen la capacidad para dialogar críticamente con el Estado y hacer propuestas que repercutan en una mayor vida para todos y para todas. Estos sabemos nosotros entonces, entendiendo este concepto, que son aquellos que nacen para poder luchar por algún descontento o por alguna desigualdad que exista por esa gran mayoría, y estos grupos se forman para poder dialogar, como ya bien les decía, con el Estado para poder llegar a poder crear una mejor vida para todos en general. Ahí tenemos entonces el concepto de qué son los movimientos sociales. Luego vamos a mencionar que en Latinoamérica, fíjese usted, es la región con mayor presencia de movimientos sociales, pero también vale recalcar que en esto se menciona eso, que es con la mayor presencia de movimientos sociales, porque es también el lugar donde ha existido y existe, por qué no decirlo, la mayor desigualdad en política, en riquezas, en fin, cuestiones que podríamos mencionar, y es por eso que existen estos pequeños grupos en representación de la gran mayoría. Y ahí tenemos el primer movimiento, el movimiento indígena. Fíjese usted, esto en América Latina es una región marcada históricamente por la conquista española, si ya lo conocemos nosotros. Entonces, esto, cuando llegaron los españoles, estas tierras estaban pobladas por miles de habitantes, que es lo que nosotros conocemos como los indígenas, ¿verdad? Entonces, estos pueblos originarios de América fueron una y otra vez marginados por los procesos políticos. Entonces, es lo que tenemos el primer punto. Ellos no fueron tomados en cuenta en su totalidad. Entonces, el segundo punto es que ellos eran perseguidos por la colonia. Los sacaron del proceso de independencia y finalmente se les quitaron sus tierras. Es por eso que ellos se vieron en la necesidad de poder crear un grupo para poder ser escuchados y tomados en cuenta en su totalidad. Luego tenemos el movimiento de los derechos humanos. Igual forma, como bien les mencionaba al inicio, porque se conocía mucha violación de los derechos humanos, entonces es por eso, o en pro, o para trabajar en pro de los derechos humanos, es que nació este movimiento. En este contexto, estas organizaciones realizaban tareas de memoria histórica para que no se repitan las violaciones de los derechos humanos. Abogan por la pronta justicia de los crímenes. Esto es bastante importante, vea. Ellos trabajaban en las tareas de memoria histórica. En algunas veces nos dicen que a veces las malas historias se vuelven a repetir es porque nosotros no mantenemos ese recuerdo o no mantenemos esos recuerdos de las situaciones que nos llevaron a vivir esa situación de violencia, podríamos decir. Entonces, estos movimientos están ahí como que ayudándonos a recordar qué es lo que va a suceder si nosotros volvemos a cometer los mismos errores, por qué no decirlo. Entonces, abogan por la pronta justicia de los crímenes. Esto, fíjese usted, quizás en los hechos de violencia de nuestro país podríamos mencionar la guerra civil. Entonces, prácticamente,
es lo que podríamos estar recordando que nos llevó a todo eso, que para poder no llegar a caer en esa situación que promovió o provocó en aquel entonces la guerra civil de nuestro país. Los movimientos de los indignados es otro grupo que podemos conocer en este tema nosotros, y ellos, fíjese usted, esto comenzó o golpeó la crisis financiera en España prácticamente, Grecia e Italia. Esto como que se vio el desempleo, y lo que más golpeó en aquel entonces fue todas esas faltas de democracia. Entonces ellos se vieron en la necesidad de formar un grupo para poder promover la igualdad de todos estos aspectos que ya mencionaba, porque el problema de ellos era en ese entonces que le llamaron movimiento de los indignados por una pérdida de trabajo. También podemos conocer la situación económica, y pues es que por eso es que nace a partir de la movilización mundial de este movimiento. También tenemos la primavera árabe, que se le llamó. Esto prácticamente a nosotros podemos conocer que esto fue tras el país árabe que vivió en el 2011, un movimiento ciudadano masivo que reclamaba el fin del gobierno. Como ya bien les decía, prácticamente este movimiento tomó las plazas y así logró la caída del gobierno. Hacernos una idea de por qué es que ellos formaron este grupo, y porque la democracia era lo que menos existía, y ellos promovieron las protestas para poder erradicar toda esta situación o hechos de violencia. También tenemos el movimiento feminista. Conocemos parte nosotros de por qué es que nacieron todos estos movimientos y la necesidad que tuvieron en aquel entonces, porque la mujer no era tomada en cuenta en la sociedad. Entonces, ellos defienden la igualdad entre hombres y mujeres, y eso fue que surgió en 1970. Y ahí es como tenemos los movimientos sociales que marcan aún en la actualidad y que son bastante promovidos. ¿Por qué razón? Porque se ven en la necesidad de seguir trabajando, porque todas estas situaciones por las que nacieron en aquel entonces siguen existiendo. Entonces ellos se encargan de poder hacer memoria histórica para poder erradicar totalmente, y que todos estos hechos de violencia en aquel entonces marcaron la historia no vuelvan a repetirse. Y pues ahí está este tema, entonces esperando que de igual forma pueda abonarles a sus conocimientos, es que les dejo y les comparto este tema. Muchas gracias, feliz día.